atienden también, ¿verdad? Porque lo fundamental es que atiendan y entiendan. Bueno, tumores pulmonares, como habíamos dado desde el inicio del capítulo de neoplasias y decíamos que el pulmón y el hígado son asientos frecuentes de metástasis por la gran vascularización que tiene. Aquí también el tumor primario es frecuente. Y si ustedes se fijan en la estadística de las neoplasias que hemos dado, van a fijarse que tanto en el sexo femenino como en el masculino, el tumor pulmonar es uno de los más frecuentes. Si hablamos del tipo histológico, el 95% corresponde a carcinomas, es decir, son neoplasias de origen epitelial. Ahora también existe otro grupo misceláneo, es decir, mixto, de neoplasias menos frecuentes, pero no así, digamos, que no existen, sino que están descritos en la literatura, solo que son raros y menos frecuentes. Y ahí tenemos los tumores carcinoides, que vamos a ver el día de hoy, los malignos mesenquimáticos como fibrosarcomas, leiomiosarcomas, liposarcomas, inclusive que ustedes estuvieron dando en la primera etapa, ¿verdad? Linfomas y lesiones benignas. Entonces vamos a empezar hablando del amartoma. El amartoma es un término que ustedes ya lo conocen, ya lo manejan, y decíamos que era la presencia de tejido, ¿verdad?, donde imita la estructura de origen, pero lo hace de manera desorganizada. Y esto era catalogado o categorizado como una neoplasia, en realidad como un nódulo pseudotumoral, según lo que habíamos dado en el capítulo de neoplasias. Aquí también es catalogado como un nódulo pseudotumoral, pero la OMS lo clasifica como una neoplasia benigna, que es el amartoma. Y inclusive tiene otro nombre por la gran cantidad de elementos condromatoso o cartilaginoso que presenta. Y también se llama condroma pulmonar. O sea, amartoma es lo mismo que condroma pulmonar. Esto es más común en hombres. La edad es entre 40 a 60 años y según la ubicación es en la zona periférica del pulmón. Entonces aquí básicamente observamos un amartoma. Esto sería la zona extirpada para la biopsia. Normalmente en pulmón, como en corazón, como vamos a ir estudiando, no son órganos que se biopsian frecuentemente, ¿verdad? Uno, porque es de difícil acceso. Anteriormente eran cirugías abiertas para hacer una biopsia, ¿verdad? Hoy día existe un estudio que les voy a mostrar que es la fibrobroncoscopía, que es realmente el procedimiento de elección cuando hay una sospecha de neoplasia. En este caso se le dice es un hallazgo fortuito porque es de buen pronóstico el amartoma y macroscópicamente se lo describe como una lesión bien delimitada, redondeada, como ven aquí tiene como una cápsula que le envuelve y le describen de aspecto nubular, parecido a una moneda. Él se llama también, como ya dijimos, condroma pulmonar, es su sinónimo, amartoma es lo mismo que condroma. Y él forma parte de una triada que se llama triada de Carney. Esta triada está constituida por el condroma pulmonar, que sería esto, amartoma pulmonar, lo que es el tumor del estroma gastrointestinal o GIST gástrico, que vamos a estar dando ya próximamente, ¿verdad? Y el paraganglioma extra suprarrenal funcional. El paraganglioma tiene otro nombre que se llama feocromocitoma. Feocromocitoma o paraganglioma es lo mismo. Entonces eso forma la triada de Carney. Radiográficamente el imagenólogo ya identifica una lesión nubular, como dijimos, parecida a una moneda, que es lo que nosotros correlacionamos con la macroscopía posteriormente. Y esto es lo que a nosotros nos llega, una lesión pseudolobulada, ¿verdad? Esto es homogéneo, el color es homogéneo, al tocar, al palpar, esto es firme, elástico, inclusive dependiendo de la cantidad de constituyentes histológicos, va a ser más duro o más blando, ¿verdad? Está constituido principalmente por cartílago, de ahí su nombre condroma pulmonar, cartílago maduro, que se mezcla con elementos, puede mezclarse con elementos óseos,
puede tener elementos mixoides, tejido adiposo, tejido fibroso, músculo liso, epitelio bronquial, vasos también en porcentajes variables. Entonces aquí básicamente observamos lo que sería el amartoma o condroma, donde en este sector vemos la presencia de cartílago, aquí vemos epitelio respiratorio, vemos tejido conectivo por debajo del epitelio, tejido laxo, vemos vasos sanguíneos, o sea, tiene las estructuras de un pulmón, pero lo hace de forma desorganizada. Si nosotros vamos acercando la parte cartilaginosa, vamos a identificar esto. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Cartílago de qué tipo? Era hialino, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban estas células? Los condrocitos, que cuando se unían, habían 2 o más condrocitos, eran denominados grupos isógenos. O sea, hasta eso se puede identificar, hasta la parte histológica se puede ver en una amartoma pulmonar. En este sector, por ejemplo, vemos el epitelio respiratorio, debajo vemos el tejido laxo y aquí vemos cartílago y esto es en un contexto de una neoplasia pulmonar, ¿verdad? Aquí también se ve cartílago y vasos sanguíneos. Ahora, el carcinoma de pulmón o cáncer pulmonar, como dijimos, es sin duda la causa más importante de mortalidad en países industrializados. Como hemos visto, no sé si recuerdan aquella clase de neoplasias donde hablábamos de estadísticas y dijimos que en el sexo masculino es uno de los más frecuentes junto con el cáncer de próstata. Y en el sexo femenino tampoco queda atrás, ¿verdad? También sigue siendo una neoplasia frecuente, ¿verdad? Si hablamos de edad, es entre 50 y 70 años lo más frecuente que ocurra. No significa que pacientes más jóvenes no puedan padecerlo. Ahora, en el momento del diagnóstico, lo malo es que el 50% ya tiene metástasis, o sea, ya hizo metástasis cuando se diagnosticó. Y el pronóstico es desolador. Desolador, ¿qué significa? Es malo, ¿verdad? Muy malo. Y ahí nos habla de la supervivencia, que puede llegar a ser 16% solamente, ¿verdad? Que es una cifra bastante baja. Si ustedes recuerdan de neoplasia, cuando estudiamos tiroides, por ejemplo, decíamos es el 85%. Acá hablamos del 16%. Y en la mayoría. Ahora, si está localizada solamente en el pulmón, igualmente es 45%. Si no hizo metástasis, está solo en pulmón. Igualmente es baja esa tasa de supervivencia. Si hablamos de los tipos más frecuentes, que es lo que vamos a enfocar, ¿verdad?, en la clase, tenemos el adenocarcinoma, el epidermoideo escamoso, el microcítico de células pequeñas y el de células grandes. Ellos pueden estar combinados también. Por ejemplo, aquí como nos dice microcítico con un adenocarcinoma. Esta es la clasificación del Robbins, donde él subdivide en tipos histológicos. Por ejemplo, el adenocarcinoma, si tiene una morfología, un patrón parecido a acinos, le llama acinar. Si tiene aquella arquitectura en forma de papilas o un tallo fibroso vascular, le llama papilar. Si ese tallo es más pequeño, se llama micropapilar. Después está el sólido, que ustedes le llamaban en nidos o en sábanas de células, ¿verdad? Que ustedes ya estudiaron también esos términos. Predominantemente lepídico, esto vamos a ver hoy, que le llaman parecido a mariposas. Lepídico significa mariposa. Mucinoso, que tiene un componente de mucina por dentro. Después está el escamoso, el de células grandes. Hay uno que se llama de neuroendocrino de células grandes, de células pequeñas combinado, adenoescamoso, donde tiene un porcentaje de glándulas y tiene un porcentaje de patrón escamoso. También existen los sarcomatoides o sarcomatosos con células fusiformes o fusocelulares, de células gigantes, el carcinoide, que puede ser típico y atípico, aquel que es parecido a glándulas salivales, y existen los no clasificados. Y esta es una clasificación del Robbins, les repito que es un libro básico. La real clasificación anatomopatológica por la OMS es mucho más extenso que esto, ¿verdad? Que realmente si quieren hacer neumo, oncología, sí deben de manejar, o anatomía patológica. Pero esto es solamente, digamos, es
una pequeña introducción de la gran clasificación que tiene. Entonces, en la primera parte de la clase yo les voy a mostrar los tipos histológicos antes de entrar a hablar a cada uno. Solamente es para que vean un pantallazo de todos los tipos de neoplasias que existen en pulmón, ¿verdad? En este caso nos habla del adenocarcinoma acinar. Acinar es por la morfología, por el patrón en forma de un acino que está revestido por células, pero son células atípicas. El patrón sólido es aquel que, como ya habíamos visto en las clases prácticas, las células están fusionadas, están en el patrón denominado en sábanas de células, o están todas juntas o en nidos, ¿verdad? En este caso existen marcadores de inmunohistoquímica que también vamos a dar el día de hoy, que es, digamos, un cóctel que se solicita en caso de neoplasias pulmonares. O sea, es algo típico del día de hoy, ¿verdad? El papilar, así como estudiamos carcinoma papilar, por ejemplo, y veíamos que tenía un eje fibroso, ¿verdad? Un eje del cual nacían las células atípicas. Este sería el adenocarcinoma papilar. Tiene un eje fibroso y vascular, como ven aquí. El de células claras, donde vemos también acinos que están revestidos por células con un citoplasma claro por la presencia de glucógeno. Allá arriba vemos el patrón coloidal o mucinoso, parecido al coloide le llaman, ¿verdad? O mucina, porque se ve un líquido claro, basófilo, que está en el interior de la luz glandular. Entonces ese sería el mucinoso o coloide. Y el anillo de sello, que si ustedes recuerdan de estas celulitas habíamos hablado que el núcleo era empujado hacia la periferia y adoptaba la forma de un anillo y por dentro también tiene mucina. En este caso se solicita la tinción de Paz para anillo de sello, que ustedes van a seguir viendo en tumores gástricos, porque ahí es muy frecuente y tenemos la lámina del patrón en anillo de sello en el laboratorio. Ahora, ¿cuál es el estudio que dijimos que es realizado aquí? Anteriormente, hablamos de años y años anteriores, era cirugía abierta si uno quería sospechar de una neoplasia, ¿verdad? En este caso, hoy día existe lo que es la fibrobroncoscopía, que específicamente es un procedimiento no tan sencillo. No sé si alguna vez ya escucharon hablar de la fibrobroncoscopía. O podemos comparar con una endoscopía. Ustedes saben que una endoscopía tiene una preparación previa. Es decir, se tiene que hacer el paciente un hemograma, una placa de tórax, se tiene que ver cómo está el coagulograma, todo. Igualito es aquí, ¿verdad? Es como una endoscopía, pero en este caso es mucho más complicado de realizar el procedimiento. Entonces, como dice aquí, es un procedimiento que sirve para diagnosticar patologías que están en el bronquio o que están en el pulmón mismo, ¿verdad? Se introduce un tubo flexible que es el broncoscopio, como ven aquí, que esto atraviesa las vías aéreas y llegamos hasta lo que es el bronquio o la zona del parénquima pulmonar, donde hay la sospecha por medicina por imágenes. Evidentemente va a haber una placa o bien una tomografía que sea sospechosa ya para realizar este procedimiento, que aparte de ser complicado de hacer, es bastante costoso, ¿verdad? Entonces se llega a las vías aéreas y luego les voy a mostrar un ejemplo donde aparte de tomar la biopsia hay algunos médicos, ¿verdad? Que si ya es una sola neoplasia en el mismo procedimiento ya extirpa la neoplasia, si es pequeña, ¿verdad? Entonces, normalmente nosotros solicitamos que mínimo sean 6 muestras, si es una neoplasia, si hay una sospecha de un tumor, por lo menos 6 muestras, ¿verdad? En varios puntos, en puntos llamativos, ¿verdad? En sectores que le llaman la atención al médico. Ahora, este es el caso que les dije, este se llama tumor carcinoide, que después vamos a ver, es maligno, pero es de buen pronóstico porque tiene bajo porcentaje de hacer metástasis. Así como estudiábamos el vaso celular, ¿se acuerdan? El vaso celular es maligno, pero por su bajo porcentaje de metástasis, entonces normalmente es considerado buen pronóstico. Este es un caso, ¿verdad? Donde supongamos que este sea el carcinoide y el médico encuentra esto. En el mismo procedimiento, él va a extirpar esto, ¿verdad? Cauteriza y ya nos envía, ¿verdad? Lo que él encontró, inclusive con las imágenes, ¿verdad?
Entonces, este carcinoide nosotros ya podemos hacer directamente un extendido. Se corta el tumor, cortamos el tumor y realizamos el extendido tipo un pegamento sobre la lámina para ver qué sale. Antes de hacer la biopsia, que ustedes saben que la biopsia tiene todo un procedimiento de mínimo 72 horas. Entonces, inmediatamente nosotros, si hacemos ese sellado por la lámina de la neoplasia, podemos llegar a ver ya esto y tiene una característica que le llaman cromatina en sal y pimienta. No sé si llegan a ver los núcleos, que algunos de los núcleos tienen como unos puntitos por dentro. Y a eso es que le llaman cromatina en sal y pimienta. Entonces ya podemos dar un diagnóstico preliminar y decir, esto es un carcinoide que vamos a confirmar en las 72 horas. Entonces por lo menos ya decimos, es maligno, pero tiene un buen pronóstico, ¿verdad? Entonces esto sería, ¿verdad? Lo que les digo, una impronta se llama eso, donde se corta el tumor, extendemos sobre la lámina y tenemos por lo menos una idea de qué tipo de neoplasia enfocarnos. Ahora, esto ya sería ya con el corte definitivo, donde por debajo del epitelio respiratorio se ve la proliferación neoplásica, que después les voy a estar describiendo ahora, que es con la famosa cromatina en sal y pimienta, que también se ve aquí. Entonces, ese carcinoide, luego vamos a ver que se clasifica en típico y atípico. El atípico, por ejemplo, va a tener más mitosis, va a tener mayor probabilidad de hacer metástasis, ¿verdad? Que el típico. El típico es así el maligno, pero el más bonito entre los malignos, digamos. Ahora, para que vean la gran variedad de neoplasias que puede existir en pulmón, por ejemplo, se trata de un liposarcoma. ¿Se acuerdan ustedes del liposarcoma que habíamos estudiado? Que tenía algo característico. ¿Cómo se llamaba la célula característica para dar diagnóstico de liposarcoma? Lipoblasto, ¿verdad? Entonces, justamente aquí vamos a tener un lipoblasto, ¿verdad? Entonces, es un liposarcoma. O sea, por más de que no es tan frecuente en pulmón, porque dijimos que son de origen epitelial, no mesenquimal los más frecuentes, no tenemos que descartar esa posibilidad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se ven lipoblastos, se ven aquellas células que ustedes escribían también como células fusiformes atípicas, ¿verdad? Etcétera. Ahora, la clasificación que fue estudiado por décadas, ¿verdad? Es que clasificaban dos grandes grupos. Era muy simple antes, ¿verdad? Hoy día se fue complicando porque cada vez se fue descubriendo más tipos histológicos y más tipos de terapias, digamos, de tratamiento para los pacientes. Por eso es que cada vez se va complicando más, ¿verdad? Para que en la época que ustedes se reciban de médicos, quizás ya sea otra nueva clasificación, ¿entienden? Porque la OMS cada 3 años más o menos actualiza las clasificaciones. Entonces, esto fue utilizado por décadas y se sigue usando, ¿verdad? Porque es una forma sencilla para muchos cirujanos, ¿verdad? Cirujanos torácicos, donde aquí simplemente es carcinoma de células pequeñas y de no células pequeñas. Y el de no células pequeñas incluye los más frecuentes, adenocarcinoma, el epidermoide, que es lo mismo que escamoso, y el de células grandes. Entonces, para los cirujanos siempre quieren algo así rápido, sencillo, ¿verdad? Así, algo, digamos, no tan con tantos detalles, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos siguen usando esta clasificación. Ahora, ¿por qué se clasificaban estos dos tipos? Porque el de células pequeñas, tanto años anteriores como ahora mismo, tiene mal pronóstico, porque generalmente ya hace metástasis, una vez que no sé si alguna vez escucharon, tenía un tumor y se tocó y se expandió ese tumor. ¿Llegaron a escuchar esa palabra? Tocó y fue peor, ¿verdad? Entonces normalmente por eso dice aquí, ya existía metástasis, no era curable, ¿verdad? En el momento en que se diagnosticaba, por eso el mejor tratamiento era la quimio con o sin radioterapia. Ahora, por el contrario, el de células no pequeñas, donde están los otros tipos, ¿verdad? Ellos generalmente tienen mayores tratamientos, existen mayores terapias combinadas y actualmente también,
Por eso es que se hace, por ejemplo, los estudios de inmunohistoquímica para saber a cuál va a responder, para hacer un tratamiento más dirigido, ¿verdad? Entonces aquí, ahora hablamos de la genética un poquito, ¿verdad? Sabemos que el hábito de fumar tiene es un factor de riesgo, ¿verdad? Por eso es que, de hecho, que existen en la mayoría de los lugares no fumar, ¿verdad? O existen campañas de prevención y hablamos de eso no de ahora, sino de décadas. Si ustedes buscan, por ejemplo, propagandas sobre evitar el hábito de fumar, existen ya desde que ustedes eran niños prácticamente, ¿verdad? Entonces, existe la acumulación escalonada de múltiples mutaciones. O sea, no es una sola mutación que me va a llevar a desarrollar un cáncer de pulmón, sino que son mutaciones múltiples y escalonadas. Escalonada significa de que existe una mutación, otra y otra en varios genes. Y esto explica por qué existen personas que toda su vida fumaron y no desarrollan un cáncer de pulmón, ¿verdad? Y un ejemplo de ellos, y siempre el nombre es mi abuela. Mi abuela tiene 93 años. Ella desde los 38 fuma. Y en pulmón no hay nada. O sea, es EPOC, ¿verdad? La famosa enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es frecuente en los pacientes fumadores, pero no hay nada de masas pulmonares, ¿verdad? Exactamente, porque existen muchas personas que tipo tiene que fumar y hay personas, y vamos a hacer después una tabla que ustedes tienen ahí, por ejemplo, hay personas que fuman más de una caja por día y hablamos de cigarrillo común, ¿verdad? El cigarrillo convencional, están los famosos charutos, conocen, ¿verdad? Los cigarrillos esos cubanos, esos tienen otra tasa, y está el cigarrillo electrónico, ¿verdad? Que me hubiera gustado que estén más alumnos porque hoy voy a hablar del cigarrillo electrónico también, ¿verdad? Y sus factores de riesgo. Ahora, si hablamos de mutaciones escalonadas, miren aquí. Esta es una tortita que se hizo por la estadística. Y esta estadística se hizo en base a qué mutaciones eran más frecuentes en los pacientes. Y se hizo en pacientes, por ejemplo, que tenían un tumor en pulmón y en aquellos que aparte de pulmón ya tenían metástasis en otro lugar, ¿verdad? Entonces lo que se vio, como ven ahí tenemos un montón de genes, ¿verdad? Mutados. Pero los más frecuentes son estos que prácticamente el KRAS, ¿verdad? Que se vio, por ejemplo, que el 29,1% existía en pacientes que tenían un tumor primario. Pero también se vio en una cifra más alta, inclusive en 29,9% en pacientes que ya tenían metástasis en otros sitios. Lo mismo el factor de receptor de crecimiento epidérmico, que tiene las siglas EGFR, se vio en un tumor primario en 14,2%. Sin embargo, por ejemplo, en las metástasis ya se vio en un 30,3%. El BRAF, por ejemplo, se vio en un tumor primario con una cifra de 7,2%. Sin embargo, en las metástasis se vio con una cifra menor de 5,5%. Y así se fueron estudiando varios tipos de genes mutados. ¿A quién le importa estos genes mutados? Sobre todo a las personas que trabajan con los quimioterapios, ¿verdad? Aquellos que van a hacer la terapia dirigida. Nosotros los patólogos no usamos mucho esto, ¿verdad? No es tanto nuestro mundo la parte de decir las mutaciones, dónde está, ¿verdad? Esto es más bien para las líneas farmacológicas que van a ver sobre qué gen atacar, ¿verdad? Entonces, los oncólogos clínicos usan bastante esto y todo lo que es la línea farmacológica quimioterápica, ¿verdad? Entonces, la asociación que se vio y se sigue viendo, ¿verdad? ¿Cuáles son las neoplasias que están asociadas con el hábito de fumar, ¿verdad? Porque ustedes vieron hoy, por ejemplo, vieron liposarcoma. Liposarcoma no tiene nada que ver con el hábito de fumar, ¿verdad? Es una neoplasia, de hecho, que es mesenquimal, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el epidermoide, que es lo mismo que escamoso es epidermoide. O microcítico es de células pequeñas. O sea, aquí hay dos neoplasias, microcítico o de células pequeñas y epidermoide o escamoso que sí están asociados con el hábito de fumar. Ahora, los adenocarcinomas, a gran diferencia de los anteriores, ocurren más comúnmente en mujeres y en personas que nunca fumaron en su vida.
No sé si alguna vez ya escucharon hablar, nunca fumó y tiene una neoplasia en pulmón. Yo tuve una alumna que tuvo una neoplasia pulmonar, lastimosamente falleció, ella nunca fumó en su vida y era una paciente joven, 32 años. Bueno, siguiendo entonces, como vieron ahí, existen cambios moleculares, cambios que ocurren en genes como el KRAS, el BRAF, etc. Y al mismo tiempo ocurren cambios, mutaciones en el epitelio. Y esto es paralelo. O sea, existen cambios paralelos que ocurren tanto a nivel molecular como a nivel histológico. Y así, por ejemplo, nos dice que ocurren, por ejemplo, inactivación en el gen supresor de tumor en el cromosoma 3P, que es un acontecimiento precoz, o activación del oncogen KRAS, que va ocurriendo más tarde. También aquí dice que los adenocarcinomas, sobre todo, el que dijimos que se asocia en pacientes que nunca fumaron o en mujeres, se vio que existen mutaciones en el receptor de crecimiento epidérmico. También otras mutaciones como en la función de la tirosina quinasa, receptor de quinasa del linfoma anaplásico, o sea, tiene más de una mutación que puede favorecer a más de un tipo de tumor. Y aparte de eso, existen carcinógenos en el ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, al salir aquí en la calle, y aquí en Paraguay es muy permitido aquellos vehículos que tiran todo tipo de humo y colores de humo, ¿verdad? Aquí lastimosamente es permitido y eso lastimosamente a todos nos afecta, ¿verdad? Eso es uno. Después existe también, como dice aquí, los fumadores activos, ¿verdad? Aparte de eso es fumador o aparte de eso tiene una exposición ocupacional. Porque existen personas que después vamos a estudiar, en un ratito vamos a hablar de eso, aquellos trabajadores, digamos, con sustancias que son nocivas mismos para el pulmón, que desencadenan patologías que reciben el nombre de intersticiopatías, donde el intersticio pulmonar queda afectado. Y el aumento de riesgo nos dice que es 60 veces mayor en fumadores de 2 paquetes diarios durante 20 años que en no fumadores. Y ahí está la famosa regla que les dije que hoy íbamos a hablar, que habla de la cantidad de cigarrillos fumados en el día por los años fumados y lo divide con 20. 20 es el que se utiliza para divisor porque una caja de cigarrillo tiene 20 cigarros. Hablamos de cigarrillo común, cigarrillo clásico, convencional. Ahora, ¿cómo hacemos esta regla? Y vamos a usar ejemplo paciente que ustedes conocen. ¿Algún tío, tía que fuma por años? Que me puedan decir, vamos a hacer en la pizarra. ¿Conocen algún fumador crónico? ¿Quién es Lucas? ¿Cuántos años? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner así, paciente 1, sin decir el nombre. Paciente 1. Nos dice cigarrillo máximo fumado en un día. Aqui é tão difícil achar quem está fumando cigarro. Ahí ella va a dar ejemplo de su papá. El paciente 1 va a ser su papá. ¿Cuántos cigarrillos fuma en un día? Ele parou e ele fumou, faz 5 anos, ele fuma 2 carteiras. 2 es 40 entonces, ¿verdad? 40 cigarrillos fuma entonces en un día. ¿Sabes los años fumados? Igual con ese que paró. O sea, cuando se restarle el año que paró de fumar. Por ejemplo, si hace 20 años y 5 años paró, 15 ponele. $15 años. Y dividimos por 20, porque 20 habla del cigarrillo convencional. Entonces, ¿cuánto sale esto? ¿Alguien tiene el calculador? Dividió 20. 30. 30 paquetes años. 30.
Entonces, esto sería 30 paquetes año. Bueno, ahora vamos al paciente 2. Otra persona que conocen que fuma. Igual si hace pocos años, muchos años, es para tener una referencia. $10 cigarros por día. 10 por 15 dividido 20, 1500 dividido 20, ¿cuánto es? Hoy nadie quiere pensar. ¿Cuánto sale? 70, no puede ser. 10 por 15 dividido 7,5, ese sí puede ser. 7,5 sale. Bueno, en realidad esta fórmula se usa mucho para cuando ustedes vayan a los hospitales, por ejemplo, tengan un paciente respiratorio y que tenga EPOC, supongamos, para saber cuánto paquete año hay. En la parte de la historia clínica figura en una parte donde dice tantos paquetes años tiene el paciente. Entonces, para saber si la patología respiratoria, o sea, si tiene como antecedentes patológicos personales haber fumado en su vida, ¿verdad? Y si tiene esa correlación. En realidad, lo que mide es el riesgo de desarrollar EPOC. Si el resultado, por ejemplo, sale 15 paquetes años, existe un riesgo alto de EPOC. O sea, probablemente EPOC es. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Así como le dije, mi abuela seguro sale como 40. El de ella 40 paquetes años por ahí va a ser, si no más. ¿Cómo? 120. Bueno, y mi abuela también tiene bien alto, ¿verdad? Entonces, EPOC por lo menos es. Ese es algo, un factor de riesgo y que se encontró esa correlación, ¿verdad? Ahora, el riesgo de cáncer de pulmón. ¿Cuáles son los riesgos, verdad? Si sale 20, el riesgo es leve. Si sale entre 21 y 40, ya es riesgo moderado. Y si es de 41 a 100 paquetes año o más, ¿verdad? Ya es un riesgo alto de tener neoplasia pulmonar. Pero recuerden, como dijimos, que son, son estimativos de que existe un factor de riesgo, pero que lo más importante va a ser la alteración genética que tenga. Porque como les dije, mi abuela no tiene nada en pulmón. Es EPOC hasta ahí. Y eso es porque no existe esa genética, porque existen personas que fumaron 10 años y igual desarrollan una neoplasia de pulmón, ¿verdad? O sea, depende mucho de las variabilidades genéticas, pero se utiliza bastante en semiología y eso sobre todo cuando uno va haciendo ya historias clínicas, ¿verdad? Para saber cuántos paquetes de año tiene, ¿verdad? Si es un paciente fumador crónico, si es un paciente con una neoplasia de pulmón. Sobre todo, esto es muy importante, ¿verdad? Decir, por ejemplo, mi paciente tiene 100 paquetes de año, era 90 paquetes de año, o sea, tiene esa asociación, ¿verdad? Entonces, por razones no aclaradas, se vio que las mujeres tenemos mayor susceptibilidad de desarrollar. Como les digo, esto es para cigarrillo clásico, convencional. Si es charuto, esos cigarrillos grandes, eso tiene otra tabla de cálculo. Yo les muestro esto. Aunque con el tiempo, como dice ahí, el abandono del tabaco reduce el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, nunca se vuelve a los valores basales. Es decir, por eso es que siempre se solicita un estudio denominado espirometría. No sé si alguna vez ya escucharon hablar o ya se hicieron. Entonces, se busca ver cuál es la capacidad pulmonar, ¿verdad? Y generalmente si tiene antecedente de fumar, ya eso se pierde. Lo que se perdió, se pierde. Entonces, como dice, los cambios genéticos que anteceden en el tiempo al cáncer pueden persistir durante muchos años en el epitelio bronquial de los exfumadores. Y aquí nos da un ejemplo que este sí está en el Robbins, y nos muestra, ¿verdad?, que al principio, esto es una secuencia de lo que es el carcinoma escamoso que vamos a ver hoy también, donde nos muestra que en un principio hay una hiperplasia de células caliciformes y de células basales. Son los primeros cambios, que son cambios adaptativos, ¿verdad? Hiperplasia de células caliciformes, hiperplasia de células basales. Esto con el tiempo ya se va transformando en una metaplasia escamosa.
La metaplasia, ustedes recuerdan que es un cambio adaptativo, pero ya le llamábamos un cambio indeseable, ¿verdad? Porque eso ya podía progresar a esto que ya le llamamos displasia. La displasia ya no era un cambio adaptativo, sino que era una distorsión arquitectural y funcional del epitelio. Y la displasia volvíamos a clasificar en leve, moderada y severa dependiendo de cuán porcentaje del epitelio estaba comprometido. La displasia severa justamente ya le llamábamos carcinoma in situ. Y una vez que esto rompía la lámina basal, ya era denominado carcinoma invasor o infiltrante. Todo eso era que vimos en la primera etapa y eso se aplica aquí, ¿verdad? Entonces la incidencia, lo que dijimos, está aumentada en mineros que trabajan con sustancias radiactivas como el amianto, profesionales expuestos al arsénico, cromo, níquel, etc. O sea, por ejemplo, albañiles, personas que trabajan con cementos, en canteras, areneras, aquellas patologías que son denominadas patologías ocupacionales, ¿verdad? Que a su vez, y más si esas personas fuman, por ejemplo, es albañil y fuma. Eso tiene un riesgo mucho mayor, ¿verdad? Y ahí, como nos dice, aunque el tabaco y otras influencias son la clave del origen del cáncer, se sabe claramente que no todas las personas expuestas al humo del tabaco desarrollan cáncer. Y esto es probablemente por la genética, como mencionamos, ¿verdad? Básicamente, existe esa correlación de la intensidad de la exposición al humo del tabaco y aparición de cambios epiteliales. Y aquí nuevamente nos da de ejemplo el carcinoma escamoso. ¿Qué dijimos? Empieza con una hiperplasia de células caliciformes, de células basales, una metaplasia escamosa, una displasia, leve, moderada, severa, severa igual a carcinoma in situ, invade es carcinoma infiltrante. Entonces, los que están asociados con el hábito de fumar es el epidermoide y el microcítico, o de células pequeñas. Y aquí justamente vamos a hablar del cigarrillo electrónico, que hoy día es el boom del momento, ¿verdad? Y nos habla ahí que los cigarrillos electrónicos ponen en riesgo la salud de personas principalmente porque afecta como un daño pulmonar agudo. ¿Hace cuántos años que el cigarrillo electrónico, digamos, fue implementado? Realmente que yo conozca, desde el 2013 más o menos. Porque en el 2013 más o menos, porque en esa época yo tenía compañeros que fumaban mucho cigarrillo común, convencional. Y ellos supuestamente para dejar el cigarrillo común le dijeron que el electrónico era mejor, entonces cambiaron por el cigarrillo electrónico, ¿verdad? En aquella época. Yo desde esa época más o menos conozco, ¿verdad? Ahora, si hablamos de estudios con el cigarrillo electrónico, hoy día existen muchos estudios que se están realizando y vamos a ver algunos de ellos que ya han sido comprobados, que eran hipótesis y que hoy día se comprobaron, ¿verdad? Como dice, es una enfermedad con tasa de mortalidad alta si hablamos de neoplasias malignas. Y aquí hablamos, como ya usamos el cigarrillo común, el cigarrillo convencional, comparamos con el cigarrillo electrónico. Nos dice que un cigarrillo convencional, aquel común, clásico, tiene 0,6 miligramos de nicotina por cigarrillo. Entonces, una caja, esa caja de 20, tiene 12 miligramos de nicotina. Ese es el cigarrillo común, el que conocemos todos. ¿Verdad? Ahora, un vapeador, si hablamos de un vapeador de cualquier sabor, hablamos de 1500 inhalaciones. Las 1500 inhalaciones contienen 50 miligramos de nicotina por ml, que equivale a 425 cigarrillos convencionales. O sea, equivale a que un vapeador tiene 255 miligramos de nicotina. O sea, ¿qué les parece esto? Es totalmente... Imagínense, o sea, el uso del vapeador supera ampliamente al cigarrillo convencional. Miren aquí, hablamos de una caja tiene 12 miligramos de nicotina. O sea, si fuma 2 cajas, creo que era su
su papá o su abuelo, no sé quién, fumaba 2, dijo ella. ¿Cuánto fuma? 24 miligramos. Pero un vapeador tiene 1500 inhalaciones que equivalen a 425 cigarrillos. ¿Cuántas cajas son 425? Vamos a dividir. Si fuman todo un vapeador, ¿cuánto significa que fumaron? 425, 21 cajas de cigarrillos significa al terminar un vapeador. Eu acho que isso daí, tipo, não é num dia só, né? 2 caixas de cigarro, não é num dia. Y É igual, mas não é todo um dia. sí, es que yo no sé en cuánto tiempo igualmente, ¿verdad? ¿Quién fuma cigarrillo electrónico acá de manera crónica? ¿Cuánto usas en una semana más o menos? ¿En cuánto tiempo termina un...? Cada 15 días. Y ahí tenés que hacer una regla de 3 para saber qué equivale a cuánto. É a nebulização, porque esse seria o dobro, você ia fumar 30 graus. O sea, equivale a 425 cigarrillos. A terminar un vapeador equivale a fumar 425 cigarrillos. O sea, 21 cajas equivale al terminar ¿cómo se dice? Un vapeador. Entonces, ¿qué es lo que se vio aquí como daño? Vamos primero a los daños del vapeador confirmados. Esto culmina con una lesión pulmonar aguda, que por inhalación de estos vapeadores va provocando cambios en el usuario, ¿verdad? ¿Cuáles son las características, verdad, de lo que va a ir ocurriendo? Ocurre lo que se llama lesión pulmonar aguda con neumonía organizada y daño alveolar difuso o DAT, que es lo que vamos a hablar también, si hoy sobra tiempo, en la segunda parte de la clase. Macrófagos y neumocitos concentrados en las vías respiratorias, bronquiolitis y fibrina intraalveolar. Les voy a ir mostrando. Este, por ejemplo, es un caso que pueden buscar en internet. Se llama Sean Tobin, es un luchador de artes marciales estadounidense, donde él, como dice aquí, él se obsesionó con lo que era el vape, ¿verdad? Y dice, el joven confesó que cuando se percató del daño que tenía su pulmón, se culpó por haber adquirido este hábito de usar el vaporizador. Fue algo aterrador de ver tan pronto como lo vi, me enojé muchísimo conmigo, dice, porque este era el pulmón prácticamente achicharrado con un montón de puntillados necróticos, ¿verdad? Si nosotros vemos cómo se hace el diagnóstico, ¿verdad?, de una lesión pulmonar aguda, que es el cambio más agresivo que ocurre en los usuarios de vape, ¿verdad? La presentación es agudo o subagudo con síntomas respiratorios, similar a un cuadro infeccioso o inflamatorio, ¿verdad? Como una neumonía se manifiesta clínicamente. Y generalmente el médico solicita, ¿verdad?, pruebas infecciosas, o sea, tiene que ser negativo a un panel viral, a los estreptos, el PCR, etcétera, ¿verdad? Todo sale negativo y ahí es que se llega a un diagnóstico de que es una lesión pulmonar aguda causada por el vaporizador. Este es el pulmón, ¿verdad? Prácticamente todo tomado en una persona ya de años de haber fumado el vape, ¿verdad? Como ven ahí, ya ni parece pulmón, ¿verdad? Parece un panal de abejas. Y estos son los cambios que ocurren, ¿verdad? Desde una neumonía organizada, en el mejor de los casos, el daño alveolar difuso, que esto yo les voy a hablar hoy, y no sé si alguna vez ustedes tuvieron algún paciente, ya sea familiar, conocido, con COVID grave en la época de la pandemia y que les dijeron tienen que despedirse de él porque no se va a recuperar. ¿Alguna vez pasaron o conocieron a alguien que pasó por eso? Ya no se va a recuperar, va a morir y no es reversible. Y ¿a qué se referían los médicos en esa época del COVID? Se refería a esto. Cuando hay daño alveolar difuso es irreversible, no hay nada que hacer.
y es cuando se forman las membranas hialinas, que es lo que les voy a mostrar. Entonces provoca un daño parecido al COVID en el estadio final, este vapeador, para que puedan tomar conciencia y dejar ahora, ¿verdad? Están a tiempo, ¿verdad? La mayoría. Entonces, primero puede ocasionar una neumonía organizada, ¿verdad? Se forman tapones intraluminales, como si fuese una neumonía con fibroblastos y prácticamente los espacios alveolares se van llenando de fibrina, como si fuese una neumonía. El peor de los casos el daño alveolar difuso, donde hay un engrosamiento del tabique alveolar, hiperplasia de neumocitos tipo 2 y formación de membranas hialinas, que es lo que generalmente lleva a la muerte. Neumonitis fibrinosa aguda con abundante fibrina acompañada de edema y grados variables de organización. Aparte de todo esto, también se ha asociado con aquellas neoplasias que están asociadas con el hábito de fumar. ¿Cuáles eran esas dos que dijimos? El microcítico y el escamoso, ¿verdad? O sea, hacen lo mismo que el cigarrillo común, ¿verdad? Con la diferencia que el cigarrillo común, como hablamos el caso de mi abuela, de su abuela, ¿verdad? De Ágata, que puede o no que desarrolle. Lo mismo en el caso del vapeador, puede o no que desarrolle la neoplasia, pero sí va a desarrollar esto, sí o sí. Sí o sí va a uno de estos tres caminos. Tiene tres vías que va a hacer en algún momento de su vida. O sea, a diferencia de, por ejemplo, yo también tengo un tío que fuma mucho y siempre le digo, tío, ¿por qué fumas tanto, verdad? De algo hay que morir, me dice él, ¿verdad? Para no dejar su hábito de fumar, ¿verdad? Pero él, en su caso, EPOC ya es confirmado. Tampoco tiene neoplasia en pulmón. Pero no existen estos riesgos, porque es cigarrillo común, ¿verdad? O sea, no se habla de una hipótesis que se confirmó. Sin embargo, en el vapeador se confirmó y de hecho que hoy día está prohibido. Y justamente cuando me iba al Brasil hace poco he visto que se le sacó a un montón de personas ahí en el puente que llevaban porque está prohibido ya hacer pasar y mucha gente viene a comprar en Ciudad del Este y llevar para revender, ¿verdad? Y se le sacó todas sus mercaderías, porque ahora ya es totalmente prohibido, ¿verdad? Y justamente porque eran hipótesis, como yo les dije, yo desde el 2013 más o menos escucho hablar del cigarrillo electrónico, ¿verdad? Quizás ya había antes, en 2010, no sé, ¿verdad? Pero y eran hipótesis, puede provocar esto, pero hoy día ya se confirmó esas hipótesis que son estas. Aparte de neoplasias en cavidad bucal, lengua, laringe, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se forma. Si nosotros comparamos esto con un pulmón normal, que teníamos que ver alvéolos, ¿les parece normal esto? No, ¿verdad? Vemos prácticamente los alvéolos tienen esta fibrina que está por alrededor, que es lo que se llama como membranas hialinas. Tiene células inflamatorias, hemorragias, como vemos ahí, hiperplasia de los neumocitos tipo 2. Aquí ya ni parece un pulmón, ¿verdad? Prácticamente está tomado por células inflamatorias y membranas hialinas. Y aquí, como nos dice, hay una abundante fibrina intraalveolar que también se acompaña de edema de tabique y organización de neutrófilos. Si ustedes comparan aquí, de este lado vemos alvéolos relativamente normales, pero ya hay una hiperplasia alrededor. Y del otro lado ya vamos viendo la formación de fibrina con células inflamatorias. También, como dijimos, vamos a encontrar un montón de macrófagos espumosos intentando fagocitar, ¿verdad? Y esto también se vio que va a una displasia, ¿verdad? Hoy día ya se vio que va a una displasia, una distorsión arquitectural y funcional del epitelio. Morfológicamente ya pueden formar, ya está confirmado que forman carcinomas. Y todos los carcinomas que encontramos en el pulmón, ellos pueden ser firmes, de color gris y masas intraluminales. Algunas masas grandes pueden tener cavitaciones, también puede haber hemorragia, los tumores pueden extenderse a través de la pleura, hacen metástasis a pleura, pared torácica, así como también estructuras intratorácicas. Y también las neoplasias, tanto asociadas con el hábito de fumar como las no asociadas, hacen metástasis por las dos vías, linfática y hemática. Bueno, hasta ahí era una introducción.
Vamos a empezar hablando de carcinoma escamoso ahora. Vamos a ver hasta dónde nos vamos al receso, ¿verdad? Si era por mí, de verdad, hoy les daba 3 clases. Vamos a ver si aguantamos, tanto ustedes como yo. Bueno, el carcinoma escamoso es una neoplasia más frecuente en hombres que en mujeres, por la estadística. Se correlaciona que el paciente tiene antecedentes del hábito de fumar. En este caso es muy importante hacer esa regla que hicimos, ¿verdad? Para saber cuánto paquete de año tiene, ¿verdad? Desde cuántos años fuma. Esto tiende a aparecer centralmente en los bronquios de gran tamaño, se extienden a los ganglios, aunque también se diseminan fuera del tórax. Las lesiones grandes pueden experimentar necrosis y cavitación. Y es el que pasa por esos cambios histopatológicos que mencionamos, ¿verdad? Las lesiones se acompañan de cambios que en un principio hace una hiperplasia de células caliciformes, de células basales, como dijimos, la famosa metaplasia escamosa, ¿verdad? Donde el epitelio respiratorio cambia a un epitelio escamoso, ¿verdad? El epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes cambia completamente a un epitelio plano estratificado. Y esto era lo que llamábamos como un cambio indeseable en el primer capítulo que empezábamos cuando hablábamos de adaptación. Luego ya hace una displasia, en este caso ya vemos una displasia severa, ¿verdad? En esta imagen, pero esto va de leve, moderada a severa. Y esto ya es carcinoma in situ. Ahora, para identificar células atípicas, anteriormente también se hacían frotis del esputo o del lavado bronquial. Hoy día eso ya no se usa mucho, generalmente es la biopsia, hay una sospecha de neoplasia y se hace una fibrobroncoscopía. Histológicamente varían, como aquella clasificación que usábamos en neoplasia, bien moderada y pobremente diferenciado, donde hablábamos que el bien diferenciado era el grado 1, que tenía muchas perlas de queratina y atipia leve, el moderadamente diferenciado grado 2, donde hablábamos de focos o áreas de queratina y atipia moderada, y el pobremente diferenciado grado 3, donde ya hablamos de ausencia de queratina y de una atipia ya bien llamativa, una atipia bien severa. Entonces, esta es una autopsia, ¿verdad?, de un paciente donde se observa el pulmón normalmente tiene que tener este color parduzco. Ahora, toda esta zona amarillo-blanquecina con cavitación central es la neoplasia que hizo una necrosis, ¿verdad? Aquí también justamente se identifica en el bronquio, ¿verdad?, del lado derecho, ya también en la carina, la masa de gran volumen, ¿verdad?, que está obstruyendo el bronquio derecho. Como dice ahí, tiene un color tostado. Esto sería la pieza quirúrgica segmentada. Cuando se va cortando, se va viendo esos bordes irregulares. Se ven como pigmentos que puede ser por el hábito de fumar o puede que sea áreas de necrosis, ¿verdad? Eso únicamente con la biopsia vamos a ver, o sea, con la histología vamos a ver de qué se trata. Esta otra imagen que también ya habíamos visto, ¿verdad?, de bordes irregulares que va invadiendo lo que es la pleura. Y se ve, como dice aquí, áreas negras que nos hablan del pigmento antracótico atrapado en el tumor. Y diferentes formas de presentación, bordes, en este caso es como bien delimitado, en este otro bordes irregulares, o sea, puede tener varias formas de presentación. Y la histología, como ya hemos estudiado, bien diferenciado, vamos a ver muchas perlas de queratina, prácticamente es lo que nos va a llamar la atención para poder catalogarlo de esa manera. Ahora, en el moderadamente diferenciado, mi atipia va a ser mayor, ya no voy a tener una perla, sino que voy a tener un foco de queratina, una queratinización alrededor de las células. Aquí también, por ejemplo, aquí ya prácticamente se ven nidos, esto es un pobremente diferenciado, ¿verdad? O este otro, un pobremente diferenciado, donde se ven nidos sólidos. Aquí también se ve el epitelio respiratorio y por debajo ya se ve la proliferación neoplásica maligna en forma de nidos, que corresponde a un pobremente diferenciado. Pero antes de catalogarlo como pobremente diferenciado, hoy día esto es el boom del momento. Se solicitan tinciones de inmunohistoquímica. En este caso, el cóctel utilizado para un carcinoma escamoso, como en este caso en nidos sólidos, como ven ahí,
es la proteína P40, que va a teñir el núcleo de un color marrón oscuro, y la citoqueratina 14, que tiñe el citoplasma de un color marrón más pálido. Entonces, ¿qué se usa para escamoso? P40 y citoqueratina 14. Estos son los dos marcadores de inmuno que nos confirma el diagnóstico definitivo de un carcinoma escamoso. Ahora, el adenocarcinoma puede que sea una lesión central, pero habitualmente se ubica más en la periferia del pulmón. Los adenocarcinomas son el tipo de cáncer más común, como dijimos, en mujeres y en personas que nunca fumaron en su vida. En general crecen lentamente, dan lugar a masas pequeñas y pueden tener metástasis diseminadas aún así en estadios precoces. Aquí habíamos hablado de diferentes tipos histológicos según el Robbins, ¿verdad? Acinar, papilar, micropapilar, sólido, etc. Entonces, generalmente, cuando es un adenocarcinoma clásico es fácil de identificar, pero cuando es un subtipo histológico y sobre todo, por ejemplo, si es sólido y tenemos que demostrar que hay mucina, es que se requieren de técnicas especiales, ¿verdad? Y aquí existen cambios no parecidos a lo que hemos hablado en el escamoso. Por ejemplo, dice, pueden existir focos de metaplasia y displasia escamosa dentro de un adenocarcinoma que se ve, pero se lo toma como una patología completamente distinta. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de un carcinoma, un adenocarcinoma? En el escamoso, por ejemplo, ¿cuáles eran los cambios que dijimos? Había una hiperplasia, ¿verdad? Células caliciformes, células basales, metaplasia escamosa, displasia. Aquí se puede encontrar una displasia, pero no está asociado con la neoplasia. Ahora, ¿cuáles son los cambios entonces? Ocurre una hiperplasia adenomatosa atípica, se le llama, o HAA, que evoluciona a un adenocarcinoma in situ, que anteriormente se llamaba bronquiola alveolar, que evoluciona a un carcinoma mínimamente invasivo, que evoluciona a un adenocarcinoma infiltrante. O sea, esa es la secuencia. Aquí les voy a mostrar por aquí. Esta es la secuencia. Hiperplasia adenomatosa típica, adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma infiltrante. Ahora, ¿cómo lo clasificamos de vuelta? Y aquí justamente nos habla. El mínimamente invasivo es aquel tumor menor de 3 centímetros por la macroscopía, pero cuyo componente infiltrante mide 5 milímetros o menos. El componente infiltrante se mide en la lámina para ver hasta dónde llega la lesión, ¿verdad? ¿Cuál es el tamaño en la lámina? ¿Verdad? Entonces, si ese tamaño mide 5 milímetros o menos, se lo cataloga como mínimamente invasivo. Ahora, el adenocarcinoma infiltrante es tumor de cualquier tamaño, pero que invade más de 5 milímetros. Supongamos que el tumor invade 8 milímetros, pero macroscópicamente mide 2 centímetros solamente. Entonces igual es infiltrante, porque el que importa es el que se mide en la lámina, ¿entienden? Su tamaño en la lámina. Mínimamente invasivo, menos de 0,5 o hasta 0,5. Y esto ya es más de 5 milímetros. Milímetros o centímetros, si hablamos de centímetros es 0,5 centímetros, ¿verdad? Nosotros usamos más centímetros realmente, en la vida real. En el estudio microscópico, entonces, la hiperplasia adenomatosa atípica se reconoce ya como una lesión epitelial constituida por células cúbicas que tienen atipia citológica. Y como dice aquí, los cambios ya van ocurriendo a nivel molecular si esto se investiga y también es paralelo a los cambios que ocurren en el epitelio. El adenocarcinoma in situ anteriormente era llamado bronquiola alveolar, que suele afectar a las zonas periféricas del pulmón. Esto sería una biopsia pulmonar donde si ustedes miran la imagen y sin todavía reconocer, ¿les parece normal o no lo que están viendo? Toda esta zona no es normal, ¿verdad? Se ve que hay algo, ¿verdad? Dentro del alvéolo que no es normal. Que si nosotros vamos acercando, y esta imagen está en el Robbins, nos dice que la imagen A, que es esto, corresponde a una hiperplasia adenomatosa atípica. Nos habla de la imagen B, que ya es un adenocarcinoma in situ y lo cataloga como tipo mucinoso.
Y la imagen C ya nos habla como un adenocarcinoma porque se ve la formación de glándulas. Entonces, ¿qué es la hiperplasia adenomatosa atípica? El epitelio cúbico, que es atípico, ¿verdad? Y se ve que ya hay una hiperplasia, el tabique mismo se ve que está engrosado, o sea que no es normal, que es lo que se vería en esta imagen. Ahora, cuando es un adeno in situ, los cambios ya son mayores y en este caso tiene mucina, pero vamos a ver otro caso que no tiene mucina. Y el adenocarcinoma clásico ya se ve netamente la formación de glándulas y inclusive se puede pedir también inmunohistoquímica, que en este caso se pidió el factor de transcripción tiroideo 1, que es TTF1. Y les voy a hablar de otro también en un rato, porque también se usan los cócteles de inmunohistoquímica. Entonces, para decir un in situ, el diámetro es de 3 centímetros o menos. Hay un crecimiento siguiendo estructuras alveolares y conservación de la arquitectura alveolar. O sea, nosotros miramos y siguen pareciendo alvéolos, pero que están un poco modificados, ¿verdad? Y le llaman patrón lepídico, que les voy a mostrar en un ratito, que le llaman parecido a mariposas. Si nosotros miramos esta imagen y decimos, ¿algunos alvéolos les parece normal o están cambiados? Está un poco cambiado, ¿verdad? Porque se ve que hay como una fibrosis, ¿verdad? Alrededor. Eso es porque hay una hiperplasia. Ahora, si nosotros acercamos la lámina, vamos a ver que es un epitelio cúbico ya con atipias, ¿verdad? Por eso hiperplasia adenomatosa atípica. Ahora, este es el patrón lepídico o en mariposas que le llaman. Justamente, que sería esta otra imagen, solo que esta es una variante que se llama mucinosa porque tiene mucina. Esta no es una mucinosa, es una clásica y le llama, aquí justamente les voy a mostrar, patrón lepídico. Se le llamó así porque las células tumorales, el que lo describió que recuerdan a mariposas paradas en una verja. ¿Cómo se llama este? Cerca. Y bueno, en realidad tienen que imaginarse que esta es la cerca, ¿verdad? Y estas son las mariposas, ¿verdad? Como si fuesen las alas de la mariposa, ¿verdad? Inclusive me dijeron, doctora, ¿qué será que fumó cuando escribió? Y eso está en el Robbins. Eso yo ni siquiera es algo nuevo que se inventó, ¿verdad? Eso está en el Robbins que se escribió desde la época, años y años, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que si ustedes miran aquí, una hiperplasia simple, ¿verdad? Pero ya atípica, las células cúbicas ya son atípicas y lo que más llama la atención es que se ve como un patrón de redes de los alvéolos que tienen como una fibrina, ¿verdad? Una fibrosis. Y en el otro caso ya se ve mayor pronunciamiento de lo que serían las aletas de la mariposa, ¿verdad? Según el libro. Entonces, tiene otra secuencia. No es la misma que el carcinoma escamoso. El adenocarcinoma, entonces, hay una hiperplasia adenomatosa típica, un in situ y un infiltrante. Y aquí, y esto es nuevo, es una clasificación que se usó desde el 2021, ¿verdad? Que sigue vigente, que nos habla de cómo se clasifican los adenocarcinomas. Aquí no se usa aquel porcentaje que hemos estudiado, por ejemplo, de más del 95%, 50%, no se usa. Aquí es grado 1, también es bien diferenciado, pero se usan los tipos histológicos. Por ejemplo, si es lepídico predominante, lepídico es el que parece mariposa, ¿verdad? Y menos del 20% de alto grado es grado 1. El grado 2 o moderadamente diferenciado son los tipos acinar y papilar y menos de 20% de alto grado también. Ahora el grado 3 o poco diferenciado o pobremente diferenciado es cualquier tumor, cualquiera de los tipos histológicos, pero que tengan más del 20% de alto grado. ¿Y cuáles son aquellos considerados de alto grado? El sólido, el micropapilar, el cribiforme y el que se llama complejo. O sea, esta parte de abajo es lo que nos va a permitir diferenciar en un grado 1, grado 2 y grado 3 en pulmón, ¿verdad? Sobre todo si hablamos de adenocarcinoma. Tumores pulmonares no es una clase sencilla,
Es una clase bien compleja, ¿verdad? Porque es una patología bastante compleja y actual, ¿verdad? O sea, algo que se sigue investigando y que sigue cambiando, ¿verdad? Entonces, macroscópicamente realmente es más bien, como dijimos, esto se ubica en la zona más bien periférica del pulmón, nos puede servir de un paradigma, ¿verdad? De pensar que puede ser un adeno, pero prácticamente al mirar tiene bordes irregulares, el color es parecido al anterior, ¿verdad? Blanquecino, amarillento, y lo que nos va a permitir es la formación de glándulas y el tipo. Aquí, por ejemplo, es adenocarcinoma de tipo acinar. Se ven los acinos bien delimitados, ¿verdad? Inclusive se ve que tiene una secreción por dentro, ¿verdad? O sea, es mucinoso. Adenocarcinoma, acinar, mucinoso. Aquí también, ven aquí, se ve bien la formación de glándulas, se ve que tiene un contenido de mucina por dentro, adenocarcinoma de tipo mucinoso. Aquí, por ejemplo, nos habla de un patrón papilar, ¿verdad? De papilas, donde vemos células bien atípicas como esta que vemos aquí, ¿verdad? Bien pleomórficas. Entonces, normalmente, como dijimos, se utiliza también marcadores de inmunohistoquímica aquí, donde tenemos, por ejemplo, el cóctel utilizado aquí es el TTF1, que era el factor de transcripción tiroideo tipo 1, que nos permite teñir el núcleo de un color marrón oscuro. Y la napsin A, que permite teñir el citoplasma de un color marrón más pálido. En el anterior, ¿se acuerdan que usábamos dos marcadores? ¿Cuáles eran esos marcadores? P40 y la citoqueratina 14. Aquí es TTF1 y napsin A. O sea, todo tiene su porqué, ¿verdad? Después tenemos el carcinoma de células grandes. Estos son tumores malignos indiferenciados que carecen de características de células pequeñas y también de diferenciación glandular o escamosa. Típicamente los núcleos son grandes, los nucleolos son prominentes y tienen una cantidad moderada de citoplasma. Algunos autores que han investigado bastante sobre neoplasias pulmonares piensan que podría tratarse de un carcinoma escamoso o de un adenocarcinoma que están tan indiferenciados que no se pueden reconocer. Y van a ver después de una imagen que realmente se parece a una de las neoplasias, pero para ello es que se usan estos cócteles para saber el diagnóstico definitivo, ¿verdad? Esto es poco frecuente, representa 3% más o menos de las neoplasias de pulmón, está asociado con edad avanzada, generalmente son de sexo masculino y se ubican en la zona media o periférica del pulmón. La arquitectura es típica de un neuroendocrino, puede incluir empalizadas, trabéculas, generalmente las mitosis son más de 10, ¿verdad? Necrosis extensa, las células son grandes, 3 veces más el de células pequeñas, pleomorfismo nuclear, nucleolos prominentes, ¿verdad? Y tienen altos grados nucleares y aumento de mitosis y necrosis. Miren este tumor, por ejemplo. Se ven nidos sólidos de células en forma de sábanas, ¿verdad? Y si nosotros volvemos, voy a volver un poquito en una imagen para comparar. Este, por ejemplo, ¿le parece o no le parece a este? Al escamoso pobremente diferenciado. ¿Le parece? ¿Verdad? Vamos a volver en el otro. Y por eso es que se hace la inmuno, ¿entienden, verdad? ¿Por qué se hace la inmuno? Cuando es una, por ejemplo, si es un clásico, un bien diferenciado, perlas de queratina, esas cosas no necesita inmuno. Un adenocarcinoma donde se ve bien las glándulas no necesita. Pero hay casos como estos que sí se requiere por los tipos, sobre todo porque para el oncólogo es importante saber de qué tipo histológico es para saber cuál tratamiento va a brindar al paciente. Normalmente las células sí son más grandes, su citoplasma es moderado, sus nucleolos, esto que parecen sus ojitos, son prominentes y aquí se utiliza SEC-KIT, se llama el marcador de inmuno. SEC-KIT para carcinoma neuroendocrino de células grandes. Bueno, vamos a hablar hasta células pequeñas antes del receso y después venimos a terminar esta clase. Antes que se duerman todos de mí. Por lo menos para buscar un café, ¿verdad? Bueno, el de células pequeñas, generalmente la localización es central, el color es gris, afecta ya en estadios tempranos a lo que son ganglios biliares y mediastínicos.
Estos cánceres están formados por células redondas a fusiformes y es el patrón que describíamos en las primeras clases de neoplasia como células pequeñas redondas azules. ¿Se acuerdan de esa clasificación? Que le clasificábamos directo como grado 4, ¿verdad? Entonces el pronóstico de por sí es malo, el de células pequeñas en cualquier ubicación, porque ustedes van a ver que cuando estudiemos otros módulos, también hablamos de células pequeñas, redondas, azules, ¿verdad? El pronóstico es muy malo, ¿verdad? Con frecuencia se observan figuras mitóticas y a pesar de que se llame de células pequeñas, el tamaño de la célula suele ser 2 veces mayor que un linfocito en reposo. Bueno. Entonces, el pulmón puede ubicarse en pulmón, puede estar en la zona central, bronquial, iliar, puede ser periférico, aunque es raro, el crecimiento es submucoso y desde etapas tempranas hace metástasis. Y justamente hace a hígado, suprarrenal, hueso, médula ósea, cerebro, etc. 10 a 15% de los cánceres de pulmón puede afectar tanto a mujeres como a varones igual, y el 70% tiene metástasis en el momento en que se diagnostica. Ellos producen el síndrome paraneoplásico. El síndrome paraneoplásico es aquel que provoca síntomas alejados del tumor. O sea, hace cualquier otra manifestación en otro tejido, ¿verdad? Significa eso. Las células entonces son pequeñas, redondas y azules, ovaladas, el tamaño va de pequeño a mediano, generalmente la cromatina es dispersa, tiene alto conteo mitótico, tiene un estroma delgado que le separa, ¿verdad? Fibroso y vascular, que divide como si fuesen tabiques a estas células pequeñas. Pueden estar en láminas, racimos, cintas, rosetas, o sea, tiene varios patrones que se pueden ver por la histopatología. También tiene un fenómeno que se llama de Azospardi, que es la presencia de material basófilo alrededor de las paredes de vasos sanguíneos que se encuentran en ese tallo fibroso vascular. Las células metastásicas suelen tener más citoplasma y hay células gigantes dispersas. Esta imagen también ya la habíamos visto, donde se ve el borde irregular y se ve estas áreas negruzcas, ¿verdad? Aquí, como nos dice, es un carcinoma de células en avena, también se le llama, al de células pequeñas, que se disemina alrededor de los bronquios. El color negruzco de estos ganglios nos indica que es un carcinoma metastásico, dice, ¿verdad? Estas neoplasias son más susceptibles a la quimio que a la radioterapia o que a la cirugía, pero el pronóstico aún sigue siendo malo hasta hoy día, ¿verdad? Y es un tumor que ocurre exclusivamente en fumadores. Esto no ocurre en pacientes que no fumaron nunca en su vida, ¿verdad? También existe a su vez una neoplasia que se llama carcinoma anaplásico de células pequeñas. Aparte de ser de células pequeñas, tiene células anaplásicas, ¿verdad? Que empeora el pronóstico. En este caso, como ven aquí en la imagen, terminó mi pila. Se ve prácticamente tomando el bronquio y extendiéndose hacia el parénquima pulmonar. Y aquí básicamente se ven la proliferación de esas células que describimos como pequeñas redondas azules. Este es el tallo fibroso y vascular que le va dividiendo como si fuesen pequeños tabiques. Aquí también justamente se ven dos imágenes de células pequeñas redondas azules. Células pequeñas nos dicen, ¿verdad? El núcleo lo es evidente, son células oscuras, pueden ser fusiformes también. Y aquí está su panel también de inmunohistoquímica. Él responde a la citoqueratina AE1, AE3, que es un marcador utilizado. También, como dice aquí, a la CD56, en el HIE prácticamente se ve como células pequeñas redondas azules y es negativo para la CD45 porque muchas veces de esto se diferencia del linfoma. ¿A poco no le parece al linfoma también? Podría ser un linfoma, ¿verdad? Porque el linfoma ahí existen varios tipos. Entonces es negativo para diferenciar del linfoma, como nos dice ahí. También él responde a la citoqueratina 7, que es positivo, tiene muchos marcadores de inmunohistoquímica. Y también es positivo para la TTF1, al igual que el adenocarcinoma. La necrosis puede ser extensa, también las células pueden estar fragmentadas porque son frágiles, pueden amoldarse y como ya dijimos, él produce el síndrome paraneoplásico. Este es un cuadrito que si quieren pueden mirar, está en el Robbins, donde como anteriormente se clasificaba
de células pequeñas y de células no pequeñas. Bueno, hasta ahí vamos a hacer antes del receso. No sé cuánto tiempo hable.